Este episodio es presentado por The Platinum Credit Card de American Express, la tarjeta que te da la flexibilidad financiera ideal para comprar lo que quieras en México y el extranjero. Yo la uso desde hace varios años y me sorprende el nivel de servicio al cliente y las facilidades que ofrecen, sobre todo en viajes donde tienes seguro de renta de auto, te cubre demora de equipaje y puedes entrar a las salas VIP de Priority Pass. Además de meses sin intereses, tus compras están protegidas, tienes garantía extendida en electrónicos y generas puntos Membership Rewards que luego puedes intercambiar por viajes, regalos o pagar con ellos en negocios afiliados. Y para toda la gente que escucha este podcast, American Express te regala un bono especial cashback al solicitarla en línea a través de fierro.blog/Amex. Además, el primer año la anualidad es gratis, así que si aún no la tienes, solicítala en www.fierro.blog/AMEX. De confiar en tu intuición, digamos, y de saber que en el futuro estar probablemente en distintas industrias o con conocimientos de distintos tipos te puede servir para hacer un expertise único. Obviamente de chavo eso no lo sabes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de negocios inmobiliarios. Yo soy Raúl Fierro y entrevisto a los líderes del real estate para aprender de su experiencia y encontrar las tácticas que los han hecho exitosos para que tú puedas aplicarlas en tu vida y en tu negocio de bienes raíces. Hoy tengo como invitado a Alejandro Barba, quien además de ser un buen amigo es CEO del portal inmobiliario casasyterrenos.com. Participa en proyectos de energía renovable y es socio de la desarrolladora inmobiliaria Per Se Capital. Alex nos platica sobre cómo guió la transformación digital de una empresa familiar destinada a desaparecer, por qué la vida no siempre hace sentido en el momento y la importancia de los datos en la toma de decisiones. Te dejo con esta entrevista cargada de consejos prácticos con Alejandro Barba. Quisiera que nos empezaras a platicar cómo fue que llegaste tú a desarrollar. ¿Es algo que para lo que te preparaste, te imaginabas de chico haciendo edificios? ¿Cómo llegaste hasta este punto en tu vida? Fíjate que no, ha sido un camino de sinuoso. Okay. Pienso en los famosos puntos de Steve Jobs, ¿no? Que luego se conectan viendo hacia atrás. Yo cuando era chavo me imaginaba siendo periodista. Okay. Estudié comunicación, me preparé para hacer periodismo y en aquellos entonces la empresa familiar de mi papá era una editorial y pues editaba libros, editaba revistas. Una de esas revistas era una revista inmobiliaria y entré después de trabajar un rato en el ITESO, en el tema de periodismo, tratando de hacer ahí tema de comunicación. ¿Y de darle seguimiento a la historia familiar? Exacto. Entré a trabajar a la editorial y primero, bueno, lo que me gustaba hacer era escribir y tomar fotos y toda la parte como de contenidos, y poco a poco me fui como enamorando del tema inmobiliario a través de la revista inmobiliaria. De la revista de Casas y Terrenos. Muy rápido, digamos a finales de los 90s, entendí que el tema iba a ser internet. Primero empezamos con una versión de la revista online que era idéntica a la revista, pero bueno, nos dimos cuenta que internet tenía como muchas ventajas que hoy son obvias, ¿no? En ese momento fue también la transformación de todos estos periódicos a contenido online también, ¿no? Sí, de hecho nosotros en el 98 hicimos el portal y pues era bastante verde todavía la industria de internet. Entonces, pues le veías las ventajas enormes que tenían sobre el tema de impresión y tal, y me fui metiendo al tema de internet. Siempre me gustó el tema de datos, entonces lo que hacíamos un poco con la revista y con el portal pues era de rebote. Nosotros hacíamos marketing para inmobiliarios y desarrolladores, pero de rebote pues reuníamos datos que luego fueron tomando
forma como pues, una base de información muy interesante que te dibujaba los mercados, ¿no? Entonces, a partir de eso, del tema de medios, me fui yendo un poco hacia el tema de información en términos de estudios y consultoría para definir y proyectar desarrollo. Y muchos años después fue que nació la idea de desarrollar. Okay. Entonces, básicamente... Ahorita tengo entendido que la revista impresa ya no se hace. No, la revista impresa tiene 4 años que se dejó de imprimir. Okay. La parte web se comió todo el negocio y es 100% web desde hace 4 años. ¿Ahorita tú diriges ya esta empresa de Casa y Terrenos? Sí, yo me quedé dirigiendo la empresa hace 7 años. Poco después dejamos de imprimir y hacíamos eventos y digital, web, móvil, etc. Y bueno, pues en alguno de estos momentos, hace 4 o 5 años, empezamos con la idea de decir, bueno, pues entendemos muy bien el mercado, sobre todo regional, Vallarta, Guadalajara, etc. Vamos haciendo una propuesta de desarrollar. Y ahí fue que se metió la espinita. Sí. Y nos metimos finalmente hace 4 años a desarrollar el per se. Perfecto. Digo, antes de adentrarnos un poquito más en lo que ya hacen como desarrolladores, me parece muy interesante la transición que viviste de esta industria, porque era una industria, ¿no? La imprenta, y más siendo una empresa familiar, ¿no? Platícanos un poquito de cómo fue esta transición donde pues tú tomas las riendas de una empresa familiar, tu papá en ese momento se separa o trabajaron en algún momento en conjunto, porque digo, mucha gente de la que nos escucha y seguramente pues las empresas familiares siempre han sido un tema. ¿Cómo manejaron ustedes esa situación? Hay quien tiene reglas de que en la casa no se habla de negocios. En fin, platícanos un poquito tu experiencia, cómo fue ahí la empresa familiar para ustedes. Mira, fue un reto grande, nunca es fácil. Ahorita que decías de la regla de la casa no se habla de negocios, lo que hice yo cuando me metí a trabajar ya full time, que estaba colaborando con mi papá, fue que me salí de su casa. Okay. Entonces yo me fui a rentar un depa y dije, a ver, vamos a estar juntos en la oficina, pues ya no vamos a estar en la casa porque esto es insostenible, ¿no? Y trabajamos juntos 10 años y fue muy padre, difícil, por supuesto, con muchos retos. Luego el tema, pues la tendencia global era que la industria en la que estábamos, pues se la iba a comer internet. Claro. Sin embargo, él pues venía de décadas en esa industria. Sí, entonces, a mí me ha funcionado por tantos años y seguramente me va a seguir funcionando, ¿no? Y funcionaba muy bien, entonces pues era como un poco esa tensión. Y en algún momento, por ahí del 2016, 2017, fue como muy evidente que internet había tomado, al menos en el ramo inmobiliario, digamos, el liderazgo del tema de marketing de la industria, y en ese momento decidió mi papá retirarse y me quedé yo al frente del tema, pero pasamos 10 años trabajando juntos. Wow. Entonces la regla, o más bien el ingrediente mágico, fue que meses después de entrar a trabajar con él, me independicé y al menos... La residencia, claro. Exactamente, al menos en la noche y en la mañana no hablaba de eso. Muy bien. Oye, y entonces ya cuando, con todos estos datos y toda esta información que ustedes ya tenían pues, de primera mano del mercado, sabían perfectamente lo que el mercado necesitaba o estaba pidiendo en ese momento, ven una ventana de oportunidad y dicen, este nicho nadie lo está explorando, todos se están dedicando en un producto que tiene menos absorción que este. ¿Cuál fue ese hilo que tú jalaste para determinar, quiero que mi primer desarrollo sea este? Por un lado, nos quedaba muy claro que la necesidad de vivienda, porque me dedico yo a desarrollar vivienda específicamente, que la necesidad de vivienda en la ciudad era mucha, que había espacio para los jugadores establecidos, para jugadores nuevos, digamos que
la ciudad requiere y sigue requiriendo desde mi punto de vista gente que esté interesada en escuchar lo que el mercado necesita para resolverlo, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue armar un grupo de distintos expertise, ¿no? O sea, yo traía a la mesa como este tema de qué es lo que la demanda está pidiendo o cuáles son las oportunidades en términos de demanda. Rigo, un buen amigo mío, arquitecto, se metió con todo el tema constructivo, y Alejandro Schuster, abogado, pues de alguna manera de cuidar los proyectos jurídicamente, que se ha vuelto cada día más importante y más sensible, y juntos nos pusimos a armar el proyecto, ¿no? Entonces, este primer proyecto, ¿quisieron tentar las aguas nomás con un pie primero o se fueron a la grande? ¿Cómo ves tú ese primer proyecto en retrospectiva? Pues mira, es relativo. Yo creo que empezar a desarrollar vertical siempre es un reto muy grande porque, como sabes, Raúl, pues una vez que empiezas un edificio, hasta que no lo terminas, no escrituras una unidad, ¿no? Entonces, pues del tamaño que te metas, la tienes que sacar completa del otro lado, porque si no te quedas a medias. Hicimos un edificio, yo creo que bien pensado, bien planeado, con una tesis, digamos, de darle a Providencia como un entry level. Entonces buscamos un predio, digamos que en la circunvecindad de Providencias, básicamente en Providencia, pero un poco en la orilla, un predio mediano. Hicimos 32 departamentos. Más ¿Esta fue una aportación o cómo trabajaron ese primer proyecto? No, ese primer proyecto lo adquirimos. Más bien reunimos inversionistas junto con nosotros, adquirimos el conocer y nos pusimos a hacer un producto que estaba bien pensado y se vendió de manera como muy noble. O sea, tuvimos chance de vender con precios adecuados, con buena preventa, con buen flujo. A medio camino nos llegó la pandemia, que fue un reto grande. Ahí nos aliamos con Brick, no sé si ubicas a Brick, los fonderos, y Brick nos ayudó mucho en la pandemia porque nos fondeó la construcción por medio de su crowd, y juntos le dimos ahí la vuelta para no parar la obra en ese momento en el que las preventas estaban muy complicadas, ¿no? Entonces fue difícil el primero porque primero compramos el predio antes de que hubiera un amparo en Distrito 2. Ya sabes esta historia de que, bueno, pues es una de estas historias tétricas que no deberían suceder, pero al final nos agarró a medias. Y entonces eso fue un proceso que no esperábamos. Y luego, ya que teníamos la licencia, se nos viene encima la pandemia y bueno, pues hubo que tener creatividad. Claro, ok. Me llama la atención que menciones este reto en específico del amparo en Distrito 2. Platícanos un poquito más, para el que no conoce, digo, esto es algo muy específico a Guadalajara, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos retos a los que un desarrollador se enfrenta al tener que lidiar a lo mejor con estos temas políticos o restricciones de algún tipo? ¿Cuáles son estos retos con los que ustedes se enfrentan día a día como desarrolladores? Mira, te platico lo bueno y lo malo, porque no todo es malo tampoco, pero todo el tema de la gestión de los permisos para construir tiene una dificultad importante y cada día es mayor la dificultad, y creo que este tema puede aplicar a Latinoamérica en general. Hay ciudades con retos más complicados, como la Ciudad de México, por ejemplo, los últimos años. Detenidas todas las licencias de construcción. Tienen un caos. A nosotros nos fue muy bien con las autoridades de Guadalajara y de Zapopan, o sea, ninguna queja. Nosotros trabajamos, digamos, por norma o por regla interna, trabajamos bajo los planes parciales vigentes, y en ese sentido el ayuntamiento se portó muy bien y hoy estás en regla, va. Pero en Guadalajara un grupo de particulares ponen un amparo y frenan el plan parcial vigente en un sector de la ciudad que es donde más vertical se ha construido.
no me voy a meter en Honduras en términos de pues esto que hicieron, pero al final de cuentas a toda la industria lo que hicieron fue prohibirles usar el plan parcial que estaba vigente. Entonces el reto para los desarrolladores era pues de alguna manera conseguir brincar esa bronca, claro, y por la vía legal que te dejaran usar lo que la ciudad había diseñado como lo que ya está planeado, ¿no? Al final hubo ahí pues estrategias legales en las que incluso el ayuntamiento pues tenía la intención de que su plan parcial se usara, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pues sí, un tema que ha costado mucho tiempo y mucho dinero para la industria, pues en beneficio de gente abusiva. Claro. Pues, Oye, aprovechando que bueno, pues tú tienes todo este conocimiento de datos que yo creo que pocos tienen, ¿no? Yo me imagino que tu metadata concentrada pues es oro molido para alguien que quiere desarrollar, porque pues tienes hasta tendencias en todos estos años que pues fue de los primeros sitios web que tenía esta oferta, ¿no? Entonces cualquier persona que estaba buscando comprar o rentar, pues entraba a su página a buscar, ¿no? ¿Cuáles han sido las tendencias que tú has visto a lo largo de todos estos años? No sé, a lo mejor la gente busca ya algo más cerca de la ciudad, o al contrario se ha ido a las afueras, o primero a un lado y luego para el otro, espacios más chicos, en fin, ¿tú has detectado alguna de estas tendencias que puedas compartirnos de hacia dónde vamos? Tenemos una foto de cada 30 días desde hace 24 años. Wow. En ciertas ciudades, principalmente en Guadalajara, en cada colonia, en cada manzana, te diría, porque los datos están geolocalizados de manera muy precisa. Entonces puedes hacer tendencias muy padres, ¿no? En todos estos años nos ha tocado ver distintas cosas, pero una de las que me parecen interesantes es que al principio, si tú hacías una gráfica del centro de la ciudad hacia afuera, los precios, como es un poco la manera lógica, tendían a ser más caros en el centro de la ciudad y luego ir bajando mientras te ibas hacia afuera, ¿no? Y de unos 5 o 6 años para acá, lo que hemos detectado es que en vez de haber un centro de la ciudad, se están haciendo distintos centros en la zona metropolitana en los cuales aplica la misma regla, pero ya no es uno solo. Entonces tú te puedes encontrar, digamos, los precios por metro cuadrado de la Minerva en vertical, te los puedes encontrar en Santa Anita, o te los puedes encontrar en Valle Real, y de ahí se van diluyendo hacia afuera, hasta que entran a una frontera con otro punto. Pero ya no es una sola dilución. Entonces eso está padre porque se hizo como de satélites. Sí. Ahora, me imagino que estos centros geográficos, ¿no? Si lo viéramos en un mapa de calor donde el centro es rojo y luego se va convirtiendo a naranja, amarillo y verde, ¿no? Estos focos de calor no coinciden geográficamente con un centro de un municipio, por ejemplo, sino que son más bien zonas de interés en las que la gente quiere vivir cerca de tal zona. Ya no es como antes en los pueblos, que la iglesia es el centro del pueblo y la plaza en el frente de la iglesia y los comerciantes de alrededor de la plaza, ¿no? Sí. O sea, ahorita ya hay zonas que son específicas para un determinado uso, ¿no? Hay quien quiere oficinas en la zona financiera, hay quien quiere departamentos en la zona de la colonia americana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos focos que tú ves como tendencia que hablabas de hace unos 5 o 6 años para acá? Digo, en vivienda residencial, que es como lo más fácil de ubicar ahorita para mí en términos de la data, hay ciertas zonas que han hecho suficientemente bien su tarea de servicios como para volverse centros urbanos, ¿no? Una de ellas es el sur de la ciudad de López Mateos, otra de ellas es la zona real, otra de ellas es la zona de
Valdepeñas, digamos, por donde Carretera estaba Tezistán, sí. carretera Tezistán, y son zonas que se están poco a poco volviendo autosuficientes, ¿no? Ya tienen comercio, ya tienen lugares de trabajo, ya tienen vivienda, ya tienen servicios, y entonces cuando todo eso se conjuga, pues se va haciendo un satélite de precios independiente del resto de la ciudad. Y lo mismo pasa en todos los niveles de vivienda, ¿no? Otra tendencia interesante pues es que la la voracidad de la vivienda social de hace 10 o 15 años de irse a 40 kilómetros del periférico, pues les rebotó, ¿no? Sí. O sea, ahorita ya son pueblos fantasmas. Son pueblos fantasma. Al principio parecía toda madre porque cambiaban $1 a peso por casas de miles de pesos de metro, sí. Pero terminó en muchos casos por ser contraproducente, ¿no? Claro. Y están abandonadas, y mi teoría es que eso no va a cambiar. Claro. Ahorita, por ejemplo, hablando de que durante muchos años estas desarrolladoras que incluso levantaban capital en Estados Unidos para venir a construir acá en México, y pues ahorita ya vimos que no funciona. Hay una teoría que seguramente has escuchado, que es el desarrollo orientado al transporte, ¿no? Y donde la movilidad es el eje principal, y entonces se busca que la mayor densidad, habitacionalmente hablando, esté cerca de estas líneas rápidas, ¿no? de líneas de tren, donde hay, no sé, estos macrobús, en fin. ¿Crees que esta es una tendencia que vaya a crecer en el futuro? Porque ahorita hay mucha oportunidad ahí. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál otra tendencia crees que, así como el desarrollo orientado al transporte, pueda cambiar la manera en la que se desarrollan nuevos proyectos en el futuro? Mira, sobre la primera pregunta, básicamente yo creo que es una tendencia que va a seguir. El plan parcial, por ejemplo, en Guadalajara, me parece muy bien logrado en términos de orientación a transporte público. Y el mismo plan parcial, para eso lo diseña, ¿no? Va a detonar que la ciudad crezca de esa manera, y yo creo que es una manera mucho más sensata y mucho más amable con los habitantes de la ciudad, poner la vivienda en donde está el transporte, ¿no? Entonces, ojalá los demás municipios de esta ciudad y de otras del país orientaran sus planes parciales al tema de transporte público. También creo yo que el coche, ojalá, digamos que la tendencia de necesitar menos el coche fuera transversal en todos los distintos niveles socioeconómicos. Yo creo que eso sería bueno para la ciudad. Una tendencia nueva que vemos, la verdad no sé qué tan profunda pueda ser, pero es este tema del trabajo remoto, que ha hecho que la vivienda, digamos, espaciosa, no tan cercana a los centros urbanos, pues crezca su demanda y suba de precios. Resulta ser más atractiva porque ya no necesitas desplazarte, o sea, estabas lejos antes, pero ahora ya no necesitas transportarte esa distancia para al menos no para ir al trabajo, ¿no? Entonces, una serie de familias o de personas que probablemente no requieren escuela, pues el trabajo era una de sus principales broncas de transporte. Si no la tienen, pues pueden decidir otras cosas que les den calidad de vida, ¿no? El tema en México, por nuestra estructura, digamos, social, es que no sé qué tan grande pueda hacerse esa tendencia en términos de cuánta gente tenemos o tiene la oportunidad de tener trabajo remoto. Sí, sigue habiendo muchos trabajos de obreros, de manufactura, que definitivamente están atados de cierta forma a un lugar físico, ¿no? Claro, y ahí lo que hay que resolver yo creo que es el transporte público, ¿no? Pero en los trabajos más como de profesionistas independientes o de freelance, etcétera, o trabajos que no requieren la presencialidad, yo creo que abren la cancha para pues que puedas vivir en Tapalpa, ¿no? O que puedas vivir en Tlajomulco, en un lugar bonito donde no necesitas ir diario a la ciudad. Sí, sí. Oye, y
¿Cuál crees tú que, imagínate que este mismo desarrollo que estás haciendo tú ahorita en Guadalajara, en México, lo hicieras tal cual, pero en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál crees tú que serían las diferencias más importantes entre hacerlo allá o en México? Te hablo, por ejemplo, de, no sé, términos de tramitología. Yo sé que allá hay más apertura a los créditos, entonces a lo mejor la absorción es más rápida, no sé. Yo sé que hay condiciones muy diferentes y que hay algunas que aplican solamente para determinados países o regiones, y hay pues otros temas más difíciles de cuantificar, como la seguridad, como este tipo de cosas que pues hacen que el negocio sea diferente en un lugar o en otro. Sí, yo no estoy tan familiarizado específicamente con el negocio de vivienda vertical en Estados Unidos, pero mi supuesto sería que debe de ser más costoso, mucho menos riesgoso. Toda la parte de gestión, entiendo que allá pues contratas gente muy especializada, te cobran una lana, pero bueno, pues lo hacen bien y a la primera, y la autoridad no está a ver si sí o si no pasa, si estás cumpliendo el reglamento, ¿no? Claro. Que creo que es una diferencia Justo importante. a ese punto quería llegar, como ¿cuáles crees tú que serían los dolores más agudos en el proceso del día a día en América Latina, que son cosas con las que nosotros tenemos que lidiar, que a lo mejor en otras latitudes ya están resueltas, ¿no? O se dan por sentado, y aquí pues tenemos que revisar, tenemos que hacer esa doble chamba, tenemos que a lo mejor pues generar estas interacciones que a lo mejor serían innecesarias en otros lados, ¿no? Yo creo que digamos, las reglas del juego, o sea, la impresión que me da es que en México, tristemente, todavía tienen flexibilidad las reglas del juego, y si las reglas del juego no son parejas, pues entonces el juego no está padre, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los retos. Otro de los retos es que el dinero es caro. Es más caro aquí que en Latinoamérica, que en otros países o que en otras regiones. Cuando dices caro, te refieres más bien a que las tasas de interés son altas, ¿no? Exacto. Sí. Exacto, las tasas de interés son altas, y bueno, por supuesto esas tasas de interés están tomando en cuenta el riesgo de hacer negocios en países donde las reglas no son tan claras o no son en blanco y negro. Sí. Que igual estoy idealizando, igual en Estados Unidos también te puedes ir por la orillita, no lo sé, pero al parecer es un poquito más transparente y un poquito más parejo, ¿no? Sí, pues mira, yo tengo la experiencia de haber construido en Canadá y en Australia, por ejemplo, y te puedo decir que me sorprendió, a nivel personal, cuando menos hace 10 años, allá los inspectores eran muy similares a los mexicanos, ¿no? Era de, pues mira, si hacemos esto, aquí nos hacemos de la vista gorda, y a mí me generó esa mala impresión de decir, wow, yo creía que eso nada más sucedía como en México, en América Latina, ¿no? Pero me sorprendió ver eso allá. Por supuesto que eso nunca lo vi en Canadá, ¿no? Entonces, en Canadá no, en Canadá nunca me tocó ver eso, al contrario. Cuando me tocó platicar con un presidente municipal allá, porque íbamos a hacer un proyecto ahí en su municipio, él sí nos pidió cosas a cambio, pero eran, ok, tu desarrollo va a estar en esta cuadra, en la cuadra de al lado hay un parque, quiero que arregles ese parque y que inviertas esta lana que vas a generar aquí, que este porcentaje se lo inviertas a ese parque en juegos, en equipamiento, en arreglar la banqueta, bla, 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 porque eso te va a dar valor más a tu edificio, pero vas a mejorar el municipio, ¿no? Entonces, esos eran como los favores que te pedían los canadienses. Claro, que me parece fabuloso, porque otra cosa, digamos, que pasa en México que tenemos que enfrentar en algún momento los que hacemos en general empresa o negocios, pues es que hay que contribuir, y de repente la bronca de contribuir es que no ves claro para dónde se va, ese dinero, qué es lo que pasa, ¿no? Pero si está claro que es una contribución a la comunidad, pues debería de ser exigible y probablemente mayor de lo que hoy se pide, ¿no? Eso me parece padrísimo. La bronca es que
hasta donde entiendo, te puede tocar aquí una administración, pues, decente, digamos, como a nosotros, insisto, nos ha tocado estos años trabajar aquí en zona metropolitana de Guadalajara de manera transparente, cumpliendo reglas y sin sorpresas, digamos, pero igual no. Sí. Igual otra Claro, administración sí. o otra ciudad no es la misma historia, y ese tema de la incertidumbre, de no saber a qué te atienes, yo creo que desinhibe mucho, pues. Okay. ¿Qué otros miedos o incertidumbres crees que se enfrentan los desarrolladores o la industria inmobiliaria en general? Sé que, por ejemplo, los precios de los commodities, ¿no? El acero, el cemento, todo esto, pues es algo que no podemos controlar y que a lo mejor tú presupuestas un número y durante la construcción se dispara, en fin. ¿Hay algún otro de estos incertidumbres o miedos que ustedes tengan que pues tomar en cuenta de alguna forma y cómo mitigarlos? Yo creo que fundamentalmente todo el tema de la relación con las autoridades y la obtención de las licencias es un tema que no es, digamos, nunca sabes exactamente con qué te vas a topar, y eso es un tema importante. Ahorita el tema de los precios de la construcción pues está súper volátil, ¿no? Pero eso creo que lo puedes llegar a controlar con una empresa que dure lo suficiente en el tiempo, ¿no? Porque a veces tienes estabilidad y a veces tienes periodos de inestabilidad, y pues de alguna manera lo manejas, ¿no? El otro tema que a mí me preocupa mucho es que la economía de nuestras comunidades pues tiene limitaciones importantes, y ofrecerles la vivienda que necesitan en las ubicaciones que quieren, con los tamaños mínimos que requieren, que aunque sabemos que cada día son menores, pues hay un límite, ¿no? Claro. Yo creo que cada día es un reto más grande, ¿no? Tú sabes cómo están los precios en Guadalajara, pues comparados antes de la pandemia, probablemente estén un 20 o 22% arriba, y eso no puede ser eterno, ¿no? Hay Claro. un límite en el que dices, pues mis clientes ya no me pueden pagar, y la tierra sigue subiendo el precio, la tierra céntrica, y bueno, pues los materiales y tal también en esta época están complicados, ¿no? Entonces creo que ese es un reto. Y ya para terminar, ¿cómo crees tú que todas estas tendencias y todos estos datos que tú tienes procesados, no solo en la computadora, sino en tu cabeza también, porque yo sé que todo eso se absorbe de alguna forma y es convertido en experiencia y en instinto para ti, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú estas ciudades del futuro, estos desarrollos del futuro? ¿Cuáles son las mayores diferencias que tú ves de lo que estamos haciendo ahorita o de lo que vemos en nuestras ciudades el día de hoy comparado con lo que vamos a ver dentro de 10 años? Yo sé que, por ejemplo, ahorita vemos pocos coches eléctricos en la calle, pero en 10 años van a ser la mayoría eléctricos, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú que estas pequeñas tendencias el día de hoy se van a volver una normalidad en 10 años? Te voy a platicar cómo me gustaría. Okay. Porque, como me imagino, a veces estos años siento que si te pones a leer los periódicos, al menos en México, te haces una visión bastante negativa del futuro. Claro. Pero a mí me gustaría ver ciudades sin bardas, digamos, que la vivienda no estuviera encerrada, aunque desafortunadamente creo que la tendencia va a ser al revés. Sí, el tema de seguridad es algo importante en América Latina, ¿no? Ojalá se resolviera, y ojalá viéramos barrios de usos mixtos, digamos, sin bardas perimetrales, con vida, digamos, de oficina, y con vida de comercio, y con vida habitacional mezclada. Ojalá viéramos espacios públicos y transporte público de mejor calidad, con mayor uso. Ojalá los sectores de población que normalmente nos movemos en coche, tuviéramos la alternativa de hacerlo menos o hacerlo de manera
pues sí, digamos, más ordenada, claro. Más ordenada o con más uso de transporte público, ¿no? Como ciudades un poquito más de clase media, más seguras, más vivibles, pero pues ahorita yo no veo que esa sea la tendencia. Eso me gustaría ver. Okay. Creo que las tendencias creo que van a ser que las ciudades grandes se van a encarecer, que la vivienda no va a ser de quien la habita, ¿no? Cada vez vamos a ver más vivienda institucional en la que los habitantes rentan y los dueños son fondos, cosas de ese tipo que ya empiezan a pasar en Guadalajara, y yo creo que con los precios que tenemos para allá van, ¿no? ¿Tú crees que la primera causa por la que eso va a suceder es porque la vivienda se va a volver demasiado cara para adquirir y por lo tanto va a ser muy sencillo rentar en lugar de comprar? Pues sí, y también veo, digamos, en las grandes ciudades del mundo pasa ese fenómeno, ¿no? La ciudad se vuelve tan cara que los dueños de la tierra son fondos o son reservas, digamos, de lana enterrada, y los habitantes de esos complejos pues rentan claro, su vivienda, ¿no? Okay. Creo que eso nos va a suceder en Guadalajara. Otro tema que esperaría ver, Raúl, son ciudades medias. Creo que está el centralismo brutal. A mí me encantaría, como per se, poder estar construyendo en las 4 o 5 ciudades medianas de Jalisco. No nos hemos propuesto iniciar, pero queremos el año que viene escoger una ciudad claro, fuera de zona metropolitana y de Vallarta para construir. Creo que amerita, claro, y ojalá tuviéramos en 10 años un país con menos metrópolis y más ciudades medianas. Eso sería padre. Oye, pues ha sido un camino largo desde que querías ser periodista hasta ahora que estás estamos aquí en tu oficina de desarrollador, ¿no? Y me llamaría la atención si, digo, ahorita que tú ya, como dices, con este discurso de Steve Jobs de conectar los puntos viendo hacia atrás, si tú voltearas hacia atrás ahorita y vieras a ese Alejandro que va empezando con ganas de volverse periodista y con esa visión enfocada en lo que en su momento te gustaba y con el conocimiento que ya tienes hoy, ¿qué consejo le darías a ese Alejandro que tiene 19, 20 años y que pues a lo mejor no te va a escuchar y no te va a hacer mucho caso, pero si pudieras mandarle ese mensaje de tu yo del futuro, ¿qué diría? Yo creo que una de las cosas que más padre se me haría saber es como ese mensaje de confiar en tu intuición, digamos, y de saber que en el futuro estar probablemente en distintas industrias o con conocimientos de distintos tipos te puede servir para hacer un expertise único. Obviamente de chavo eso no lo sabes, ¿no? Y muchas veces digamos que la consigna que traes es clavarte en algo y hacerte muy experto en algo, y está muy padre, y creo que es necesario gente muy experta en temas específicos, pero también pues puedes generar un conocimiento muy interesante si reúnes 3 o 4 áreas distintas y las haces converger en algo, ¿no? Sí. Buenísimo. Pues Alejandro, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren contactar contigo? ¿Usas alguna red social en específico? Gracias, Raúl. Fíjate que no soy mucho de redes sociales, pero... ¿O dónde pueden conocer un poco más de tu trabajo? ¿Algún sitio web? Bueno, desde luego en casasyterrenos.com o en percel.capital. Ahí. Buenísimo. Creo que tengo que prepararme más con una red social. Okay. Uso Twitter de voyeurista. Okay. Nada más veo, pero no publico. Es la que sigo. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por la invitación. Me encanta platicar con personas como Alex que siempre encuentran una solución y son capaces de ver la vida desde otro punto para buscar el cómo sí. Espero que esta plática te haya inspirado tanto como a mí. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link fierro.blog/Alex.
También sigue este podcast inmobiliario en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para atraer más invitados y llegar a más gente. No olvides etiquetar a Alex en Twitter como @AlejandroBarba y mencióname a mí también como @RaúlFierroZ en cualquier red que lo compartas. Y dime a quién te gustaría que entrevistara la próxima vez. Puedes encontrar links a todo lo que escuchaste hoy en fierro.blog/Alex. Eso es todo por hoy, yo soy Raúl Fierro y hasta la próxima.